Estoy segura de que ya les han de haber mencionado que la estructura para entregar las tareas ha cambiado. Es decir, a partir de las tareas que se entreguen hoy, van a entregarlas con un formato específico. Eso ya saben, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Entonces empezamos a lo que nosotros tenemos que ver esta semana. La semana anterior revisamos ya una partecita de este tema y este tema viene en relación con el tema que revisamos la clase anterior. Entonces vamos a pedirle a Kevin Gutiérrez que nos haga acuerdo de qué fue lo que vimos la semana anterior. Los textos periodísticos. Exactamente, habíamos hablado de los textos periodísticos. Y habíamos visto que principalmente se clasificaban en tres. ¿Cuáles eran esos tres? Informativos, de opinión y mixtos. Exacto. Dos de opinión y mixtos. Hoy vamos a ver exactamente en qué termina esa clasificación. Entonces, para eso, vamos a empezar. Tengan su material en la mano, por favor. Y empezamos. Buenos días, Lizu. Buenos días, Dakia. Entonces, por favor, pongan la fecha, el tema de la clase y el objetivo mientras yo les tomo lista. David, Amaya. Presente. Valeria. Presente. Presente. Camila. Camila Bravo. Presente. Mari Cadena. Presente, Lizu. Presente. Esteban Enríquez. Micaela Fuentes. Marta. Información concisa de los hechos. Exacto, muy bien. Entonces, anote, noticia, primera característica. Expone los hechos. Expone los hechos ocurridos. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? En el principio, parte muy importante para hacer una noticia. ¿Qué tiene? Está formada por la fecha y lugar. Exacto, muy bien, Daniel. La primera era que expone que la ciudad existe y que la fecha también existe, por lo tanto le doy más credibilidad a la noticia. Ahora, la redacción de las noticias deben ser objetivas o pueden ser subjetivas. Deben ser objetivas, es decir, deben ser reales. No podemos inventar una noticia, porque ¿qué pasaría si el diario El Comercio se inventa una noticia y la publica? ¿Qué ocurriría? Daniela. Yo le digo, profe, ¿puedo? A ver, Rebeca, dígame. Yo creo que eso es una ley de la Constitución que es de informar algo que no existe, porque eso puede causar pánico en lugares grandes, en todo el país puede causar pánico, entonces el comercio puede ir a falencia o puede ir a la cárcel por inventarse una información que no existe. Exactamente, muy bien, Rebequita. Recuerden que las noticias falsas existen, pero ya podemos detectar cuando son falsas porque una noticia, la cuarta característica de las noticias es que responden a una serie de preguntas. Es decir, cuando yo voy leyendo una noticia voy a encontrar la respuesta al qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió. Por lo menos esas tres preguntas van a estar respondidas, porque inclusive se pueden encontrar las respuestas de quién, cómo, etcétera. Entonces, la característica principal de la noticia es que responde en su redacción a estas preguntas que acabamos de ver en este momento. Por ejemplo, en esta noticia que acabamos de leer, ¿qué preguntas están respondidas? Mari. Ya, están respondidas el dónde, el cuándo y, o sea, el hecho que sería quién o qué. ¿El qué? Muy bien, Mari. Ajá. Entonces, esas características le hacen ser parte de una noticia.
Eso en cuanto a la noticia, son las características solamente principales. Es decir, que si yo le pido que usted identifique el tipo de texto y puede leer en la redacción y puede responder varias preguntas, hacer todo el investigación no puede ser efectivo porque necesitamos basarnos o encontrar información en fuentes reales, hacer listas, visitar fuentes válidas, etc. Entonces son objetivos, ambos son objetivos. Todo lo informativo es objetivo, es decir, es real. Muy bien, vamos a continuar. Ya hemos visto los informativos. Vamos a ver ahora los de opinión. Los de opinión, aunque en su mismo texto lo tengan en el título, ambos sirven para dar a conocer las opiniones, ya sea del escritor de la noticia, no de la noticia, sino del texto o del mismo periódico. Y vamos a encontrar tres: editorial, columna y artículo. Vamos a diferenciarlos ahora. Este es un ejemplo de editorial. Entonces, vamos a pedirle a Rebeca que nos ayude a leer el editorial y el resto... Dicen, ¿este cuál es? Este es un editorial. Vamos a leer este editorial y vamos a sacar las características del editorial. Rebequita, por favor. Ya. Qué doloroso fue ver en vivo y en directo ayer, lunes 15 de abril de 2019, la imagen de la icónica Catedral de Notre Dame en llamas. Miles de parisinos que recorrían la isla de Cité y millones de personas en las pantallas de todo el mundo lloraron y elevaron plegarias ante el fuego y el humo que se desprendía de la catástrofe de aquel milagro de la arquitectura gótica que ha visto pasar siglos y siglos de la historia. Hasta bien entrada de la noche, mientras los bomberos trataban de contener la tragedia, seguían tejiéndose teorías sobre las causas y ganaban fuerza la sospecha de que tenían que ver con la reciente restauración de la iglesia, pero no eran claras las razones del incendio. Era obvio, eso sí, que el planeta estaba entero siendo testigo de una pérdida terrible e irreparable para la humanidad. Notre Dame, arruinada por el fuego en una hora, fue construida durante 2 siglos, de 1663 a 1345, fue escenario de coronaciones, de revoluciones, de beatificaciones y protagonista junto con el inolvidable jorobado de una de las grandes obras de Víctor Hugo, Notre Dame de París, y desde mediados del siglo XIV, cuando sucedió su primera restauración, se convirtió en una leyenda, bueno, 19, lo siento, y una obra de arte visitada por millones de personas. Anoche, frente a los campanarios proverbiales de la catedral de 850 años, cientos de transeúntes seguían cantando y pidiendo Dios por las pinturas y los vitrales del siglo XVIII. 13. Listo. Entonces, ¿qué características podemos encontrar dentro de nuestra editorial? Si sabemos que es un texto... Da lugar y fecha. Ya, bueno, podemos decir que tiene un lugar y una fecha, pero no siempre ocurre en todas las editoriales. Recuerden que es un texto... Presenta. Profe, ¿qué era esto? Presenta emociones. De tarde. Presenta aquí, de aquí. Emociones. Ya, es parte de la opinión. Entonces, la primera característica de una editorial es que juzga, critica o califica un hecho que ha ocurrido. Por lo tanto, permite expresar los sentimientos o las emociones. Porque es una editorial, recuerden que las editoriales son de opinión y por lo tanto critican, juzgan e inclusive valoran un hecho que ha ocurrido. En este caso, el hecho ocurrido es el incendio de la catedral y a medida de que lo leemos encontramos los sentimientos o la opinión que tiene quien escribió el texto por lo que ha ocurrido. Recuerden que la editorial puede ser algo positiva o también puede ser negativa, dependiendo de lo que quiere expresar el autor de este texto.
En este caso, ¿qué tipo de editorial tenemos? ¿Es buena, es mala, critican, valoran? ¿Qué hacen en la editorial? Es positiva, o sea, negativa para los que vivieron eso, pero positiva para que el resto del mundo también tiene, o sea, una manera de enterarse. Exacto, muy bien. Entonces, hace saber cuál es la opinión o el sentimiento de la persona que escribe este texto en relación a ese hecho. Entonces, ¿qué otra característica más puede tener este editorial? Ya hemos visto dos, que critica, valora, juzga hechos que han ocurrido. La segunda característica es que siempre un editorial se origina en una noticia. Es decir, luego de leer la noticia del incendio, se escribió el editorial. Todos los editoriales tienen origen en una noticia. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra característica que puedan encontrar? Otra de las características del editorial, sería nuestra tercera característica, es que no tiene una firma personal. Es decir, las noticias y los reportajes vienen siempre acompañados por el nombre del periodista que los elaboró. Pero en el caso de las editoriales no ocurre esto. ¿Por qué creen que no ocurre que venga firmado por alguien, por así decirlo? Porque lo sacó de la noticia. Para que Y por de la parte de la diferencia de editorial. opiniones, porque la diferencia de opiniones y así no pueda, o sea, la gente no sé que esté a favor o en contra, no pueda como que llegar a Más extremo. que todo porque creo que representa como la editorial, entonces no puede ser, no puede estar firmado solo por una persona, sino tiene que tener como la marca de la editorial. Muy bien, la editorial viene a estar firmada o representada por la marca del periódico. Es decir, este editorial no se creó por Mari Cadena, sino es la editorial de El Comercio. Entonces, la editorial viene publicada bajo el nombre de todos los integrantes de ese periódico. Es decir, que si alguien no está de acuerdo con ese editorial, no se van a ir contra de la persona que lo escribió, sino tendrán que irse contra todo el periódico. Eso por la diversidad de opiniones, como había dicho Mica. Entonces, todas las editoriales no tienen autor. Vienen firmadas por el título del periódico o el nombre del periódico. Esa es otra de las características de las editoriales. Entonces, si yo le pido hacer un editorial, ¿qué necesita para hacer un editorial? ¿Qué necesitan? La noticia. La noticia, muy bien, porque si no hay una noticia, no puede haber un editorial. ¿Y las editoriales serán de carácter subjetivo o serán objetivas? Subjetivo. Perfecto, muy Subjetivo. bien. Entonces, la cuarta y última característica del editorial es que son subjetivas. Listo, muy bien, chicos. Vamos a continuar. Otro de los géneros de opinión, aparte del editorial, es el artículo o es la crítica, también conocida como crítica. Entonces, en este momento vamos a leer este artículo y vamos a tratar de obtener las características del artículo. Vamos a pedirle a Mateo Muela que por favor nos ayude a leer este artículo. A ver. Nicolás Maduro o la Tercera Guerra Mundial. Occidente busca detener y destruir los descomunales proyectos que comienzan a dibujarse mediante la alianza de influyentes y poderosos estados. El título parecería deslizarse o tomarse entre jactancioso y escandaloso, mas si nos atenemos a la actual realidad mundial en este catónico complejo, peligroso y desafiante, veremos que algo o mucho de acertado hay en la propuesta titular. Comencemos. El poder hegemónico imperial aplicado a la humanidad por la cofradía de estados y corporaciones mercantilistas a la que se adosan las corporaciones mediáticas, ha fijado como objetivo supremo y perpetuidad la imposición del modelo capitalista neoliberal. Estados Unidos es cabeza dominante a la que se le subordinan una serie de potencias segundonas. Muy bien, muchas gracias, Mateo. Listo, entonces, ¿qué características podemos identificar en nuestro artículo? Dígame, Rebequita. Profe, generalmente cuando un crítico va a realizar una crítica tiene que tener una experiencia sobre el tema y saber bastante sobre eso. Exacto, muy bien. Entonces, la primera característica de una
de un artículo es que quien lo redacte debe estar informado totalmente del tema. Eso es la primera característica. Quien lo redacte debe estar totalmente informado sobre el tema, porque no podemos dejar agujeros o espacios en blanco. Recuerden que está en opinión o está en evidencia la opinión de un periodista, entonces debe estar informado sobre todo lo que ocurre. Lo mismo ocurre con nosotros. Si quisiéramos escribir un artículo, debemos informarnos de todo lo que ocurre, porque no puedo declararme ni a favor ni en contra de algo cuando no lo conozco en su totalidad. Entonces, la primera característica es que quien lo va a redactar debe estar totalmente informado sobre el tema. Muy bien, ¿qué otra característica tenemos? Es subjetivo. Ya, es subjetivo también. Muy bien, ¿qué más? Profe, una pregunta, ¿qué era esto? Es que no sé, no lo escuché porque se me cortó. Esto es un artículo. Ah, ya, gracias, Licia. Lice, también puede ser que defiende o niega una idea. Exacto, muy bien, Martina. En los artículos se evidencia una postura a favor o en contra. Es decir, escogemos el tema a redactar y de ahí planteamos si estamos a favor o es en contra. Es similar a qué texto literario. ¿Cuál nos permitía? A un reportaje, porque igual necesita una investigación previa. En cuanto a lo periodístico, podría tener relación a un reportaje, pero hemos visto varios textos literarios y hay uno que nos permite evidenciar o nos permite dar a conocer si estamos a favor o en contra de algo. ¿Cómo se denominaba ese texto? De opinión. El que utilizaba varios argumentos. La noticia. Ensayo. El ensayo. Muy bien. Entonces, el artículo periodístico es similar a un ensayo porque nos permite dar a conocer nuestra opinión y redactar en base de esa opinión. Muy bien. Y la última característica de los artículos es el título. ¿Qué notan en el título? Algo que te llama. Es corto. Exacto, muy bien. El título de los artículos y de los editoriales también debe ser un título llamativo. Algo que no nos diga de qué es lo que va a tratar, sino que sea un título más o menos que venda. Recuerden que la parte de opinión de un periódico es para muchos la más importante porque da a conocer si debemos o no seguir comprando este periódico. Entonces los títulos deben ser llamativos, deben ser vendedores. Por ejemplo, en este caso, ¿este título les llama la atención? Sí. Sí. Exactamente. Entonces, a partir de este título podemos continuar leyendo y es algo que vende. Recuerden que es parte de la opinión. Y por último, vamos a ver la columna. La columna también es parte del género de opinión. Es decir, estos tres tipos de textos vienen en una hojita del periódico que dice opinión, claramente en la parte superior. Ahora, las columnas son igualitas a las editoriales, solamente que su primera característica es que es una redacción corta. Las columnas son cortas, es decir, no superan este espacio que ustedes observan aquí. Y por lo general siempre se los ubica en esta forma de aquí. Esto de aquí es una columna, el que les estoy señalando ahorita. Esta de aquí es una columna. Redacción corta. ¿Se ubica a los extremos? Sí, se ubica siempre a los extremos, en el espacio de columna. Por ello el nombre que lleva. Lleva el nombre de columna por el lugar que ocupa. Siempre va en forma vertical y es una redacción corta que se ubica a los extremos. Eso sería opinión, ¿verdad? También La opinión. La de aquí es una columna, la que dice la coca y la hipocresía. Esta es una columna. Primera característica, se ubica en los extremos. Y segunda característica, redacción corta. ¿Qué otra característica creen que pueda tener la columna? Es una redacción. Da a conocer una opinión. Da a conocer una opinión. También da a conocer una opinión. Recuerden que los tres son de opinión. Entonces, tanto el editorial como el artículo y la columna dan a conocer una opinión. Y si dan a conocer la opinión, ¿serán subjetivos o serán objetivos? Subjetivos. Son subjetivos. Subjetivos. Muy bien, entonces son textos de carácter subjetivo, es decir, dejan que alguien más opine por nosotros. Y esas tres serían las más importantes, porque siempre que yo abra una hoja de periódico de que diga opinión y vea este texto ubicado en los extremos y sea corto, ya sé que es un artículo. Que es una columna, por el espacio que ocupa. Eso en cuanto a los géneros de opinión. Vamos con los mixtos. ¿Recuerdan que habíamos dicho que los mixtos combinaban la opinión con el informativo? Entonces, dentro de los mixtos solamente vamos a ver dos, las crónicas y las críticas.
Este es un ejemplo de crónica. Por favor, Juan Pablo, ¿puede leer este ejemplo? Ya. Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m., como era su costumbre. Luego de desayunar, partió. Salió de la puerta hacia las oficinas de su trabajo y quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató que un automóvil venía en sentido contrario y sin poder esquivar a Ana, el automóvil lo atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue dada de alta con lesiones menores y controles médicos externos. Muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, Listen, ¿qué era esto? una crónica. Hay crónicas de varios tipos. No siempre la crónica del periódico tiene que ser una crónica roja. Eso ya caracteriza a cada uno de los periódicos. En sí, las crónicas permiten combinar a las noticias. Mixtos. ¿Me puede regresar un ratito? Porfi, que no lo puede copiar bien. Ya, esto de la crónica es mixto. Y la primera característica de la crónica es que combina una noticia con la opinión del periodista. Es decir, es un tanto como que mientras voy escribiendo la noticia, voy insertando qué es lo que pienso yo sobre el tema. Eso es una crónica. Combinar a la noticia con una parte de opinión. Es decir, mientras voy narrando qué fue lo que ocurrió, porque es un hecho real, voy insertando cuál es mi opinión dentro de la redacción. Eso le hace ser una crónica, porque combina ambas. Es decir, ¿podemos decir que la crónica es subjetiva o es objetiva? Subjetiva. Las dos. Subjetiva. Las dos, muy bien. Combina ambas, porque si estamos diciendo que combina la noticia, es objetivo, es decir, algo que realmente ocurrió. Pero si digo que me permite insertar mi opinión, también es subjetiva, porque es algo que yo pienso. Entonces, combina lo subjetivo con lo objetivo. Muy bien. Esa es otra de las características de las crónicas. Profe, otra característica podría ser que narra sucesivamente los hechos. Exacto, muy bien. La característica de la crónica también es que narra de forma cronológica los hechos. De ahí también su nombre, crónica, relacionado con lo cronológico. De forma ordenada. De forma ordenada los hechos. ¿Alguna otra característica que identificaron? Ya, no más. Entonces, en la crónica, recuerden que es como una noticia en la que permite que nosotros insertemos nuestra propia opinión en base a lo que estamos pensando de esa noticia. Y siempre contamos los hechos de forma ordenada. Como en la crónica que acabamos de leer. ¿Hay varios tipos de crónica? Sí. Pero esa es la más... Dígame. ¿La crónica tiene firma personal o no? Las crónicas sí tienen firma personal, porque son redactadas específicamente por alguien. Entonces sí tienen firma personal. Lo único que no tiene firma personal es el editorial. El resto de textos sí lo tienen. Listo. Y finalmente vamos a ir con las críticas. ¿Por qué ubicamos las críticas de aquí y no dentro de los textos de opinión? Porque ya vamos a descubrirlo ahorita que vayamos leyendo el ejemplo. Entonces, por favor... Profe. Dígame. El artículo también no se llamaba crítica o algo así. No, el artículo es de artículo. La crítica A es... ver, el editorial. Dijo que también se lo llamaba, uno de los de opinión dijo que también se lo llamaba como que... El editorial sirve para hacer críticas, pero su nombre no es crítica netamente. Ok. Y último, vamos a ver la crítica. Y vamos a pedirle a Esteban Enríquez que por favor nos ayude a leer este ejemplo. A ver, que baje Dios, mi madre y mi abuela y vea esto. Me predispongo a visualizar por primera vez uno de los primeros largometrajes del director Curro Velázquez, creador de series de televisión como Chiringuito de Pepe, y me suscitaba cierta alegría al enterarme de dicho dato. Pues es una de las series que seguí en su momento y su carácter cómico empatizaba bastante conmigo. La película, a primera mano, tenía buenos ingredientes como la pasión nacional futbolera, un elenco de actores españoles conocidos, mezcla de comicidad y religión, etc. Después de 20 minutos de visionado, te das cuenta que la película cumple y no se te hace un verdadero infierno hasta su cierre.
Una historia que de buenas a primeras parece interesante o más o menos simpática para pasar un rato agradable. Un monasterio en quiebra necesita ganar un torneo de fútbol europeo solo para religiosos, con el gran inconveniente de que ninguno de sus integrantes del equipo sabe jugar al fútbol. Cumple totalmente con su cometido, sabe el límite de sus aspiraciones como película y hace que se disfrute mucho con un sencillo guión muy bien llevado a base de chistes, gags y situaciones cómicas no innecesarias, creación de personajes muy afectuosos, indirectas con pequeña crítica al clero y al fútbol y al mundo del fútbol, todo esto con un eficaz y lógico sentido de realización y dirección de la obra. La película no será la gran obra de Dios, pero es un perfecto entretenimiento español para todo tipo de público actual, ya sean niños, adultos o los mayores. De ahí el título con el que he empezado el artículo. Listo, muy bien. Entonces, la primera característica de una crítica es que se escribe en primera persona. Las críticas se escriben en primeras personas. Y decimos que es combinado porque recuerden que para poder escribir una crítica necesitamos poner una información que sirva como antecedente de lo que estoy escribiendo. Es decir, en base a una noticia real o en base a un hecho o acontecimiento real, yo doy mi opinión, hago mi crítica sobre el mismo. En este caso, la crítica está elaborada en base a una película. Entonces, por lo general, estos trabajan temas específicos. Películas, libros, obras de teatro, acontecimientos sumamente específicos, inclusive con personas. Esa es la característica de las críticas. Y las podemos identificar porque por lo general siempre se escriben en primera persona. Sabemos que cada vez que encontremos un texto escrito en primera persona, es una crítica, porque viene con nombre y apellido también. Listo, muchachos. Entonces, tienen una actividad adicional a esta que está planteada en su Classroom desde el día de ayer o desde el día lunes, no recuerdo, que es sobre las actividades de lectura. Por favor, no se olviden de realizar esa actividad. Si tienen, creo que fui muy específica en cada uno de los pasos que deben seguir, pero si hay algún inconveniente, por favor, háganme saber. Yo tenía una pregunta. ¿El collage puede ser en digital? Por supuesto, todo puede ser como ustedes quieran arreglar. Si pueden hacerlo en digital, háganlo en digital. Si necesitan dibujar, dibujen. Si quieren hacerlo físico, háganlo físico. Eso es lo importante. Lo importante es que se haga la actividad por completo. Entonces, no hay ningún inconveniente en que se vaya a elaborar. Hoy me van a enviar como evidencia de su trabajo las características que han ido anotando y por favor no olviden que las actividades deben tener un nombre específico. Y si no vienen con ese nombre específico, no van a ser revisadas. ¿Alguna otra duda o todo está claro? Dicen esto para enviarle las características ¿es hasta el final del día? Sí, es hasta el final del día. No se preocupen. Ya, gracias. Ya les subo la actividad. Y eso sería... Profe. Díganme. ¿Algo más? Dice la Dani que no le sirve el internet, pero que sí le escucha. Ah, ya. Muchas gracias, Rebequita. Y eso sería todo, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, ya saben, estamos a un mail de distancia. Cuídense mucho. Gracias, Lice.